Bueno, buenas tardes. Hoy continuamos con las clases del curso de terapia intensiva para enfermeros. Estamos en la clase del día 3, exactamente. Y bueno, vamos a hablar de accesos vasculares. Yo soy el profesor Miguel Ángel Peñarrocha. Bien, accesos venosos periféricos. En realidad esto es lo que hacemos todos los días, ¿no? Que, si bien estamos orientados a lo que es la terapia intensiva, y muchas veces tenemos vías centrales, eh, también tenemos que colocar accesos venosos periféricos, ¿sí? Y quizás no usamos los que yo doy el curso de pediatría, ¿no? Y muchas veces hablamos de accesos vasculares periféricos, pero con AVOCATs o accesos, sí, catéteres, ¿no? Intravasculares de un pequeños. En este caso ya usamos mínimo 20, 18, 16, porque es para pacientes que necesitan que se les infunda una cantidad de líquida determinada, con medicación también eh, muy delicada, como inotrópicos y distintos tipos de medicación, que en realidad esos ya tienen que ir con una vía central. También se expanden grandes volúmenes de líquidos, administración de sangre, todo requiere grandes vasos, ¿sí? Bien, accesos venosos periféricos, ¿no? La canulación de una vena periférica está indicada en casos de terapia endovenosa, poco agresiva y de corta duración. Eso también, ¿no? De corta duración, no son de muchos días. Entonces, se pueden llegar a administrar y a colocar la vía en primera instancia como para pasar el líquido, y entre medio que se va solucionando alguna situación crítica del paciente, lo que se hace, se empieza a buscar, no lo hacemos nosotros, pero sí lo hace el médico, que es lo de la colocación de la vía central. Hay un comentario en el chat. Buenas tardes. Hola Idalia, buenas tardes. Bien, se recomienda utilizar un acceso venoso central cuando se precise mantener una vía venosa durante más de 6 días. En ese caso se coloca una vía central, o cuando, acuérdense en que tenemos drogas inotrópicas, ¿sí? Y que requieran mayor cantidad de control. En ese caso también utilizamos ya un acceso venoso central. O a veces en la emergencia se coloca la vía periférica, que es lo más rápido, que es lo que hacemos nosotros de forma inmediata, ya con la expertise que nos dan los años de trabajar en estas áreas, o de ser enfermeros en general. Y mientras tanto, quizás otro enfermero va preparando los elementos para colocar la vía central, que como había dicho anteriormente, si bien no lo hacemos nosotros directamente, pero sí asistimos al médico. Y para ello necesitamos reunir los materiales necesarios para la colocación de la misma. Bien, continuamos con accesos venosos periféricos. Las venas más comúnmente utilizadas para colocar un catéter venoso periférico se encuentran en la mano y en los brazos. Siempre, eso es algo que a veces, bueno, uno en realidad cuando va a colocar una vía, y sobre todo en una situación de emergencia, de urgencia, buscamos prácticamente en el lugar más, eh, que mayor acceso tenga, con mayor facilidad, ¿no? A veces en la urgencia buscamos un pliegue, o buscamos un poco más distal, pero no nos vamos a la mano como primera instancia. Sin embargo, una de las venas de elección de primera instancia son las manos, después los brazos, ¿sí? O sea, lo más distal posible. Bien, después los puntos de inserción preferibles son el dorso de la mano, como lo habíamos dicho, la muñeca y la fosa antecubital. Ya sería la fosa antecubital
casi como la última elección de todas, porque tiene gran movimiento, es muy fácil de que se termine infiltrando la vía por los movimientos del paciente, o que al hacer algún movimiento deje de pasar la solución por una cuestión anatómica. Si no es posible canalizar estas venas, se puede punzar la vena yugular externa y las venas de las extremidades inferiores. Bueno, la yugular externa, algunos lo hacen, y las venas de las extremidades inferiores, ya en caso extremo que no se pueda llegar a colocar una vía periférica en miembros superiores o en yugular externa. Es casi como de último recurso, ¿no? Porque tiene una complicación que es la trombosis venosa profunda, la colocación de accesos venosos en los miembros inferiores. Por eso se trata de evitar. Bien, venas de las extremidades superiores. Hay en el dorso de la mano hay una serie de venas que nacen de las venas digitales. En la parte externa se localiza una vena gruesa, que es la vena radial superficial, que asciende lateralmente por el antebrazo hasta la fosa antecubital, donde se une la vena cefálica media para formar la vena cefálica. ¿Sí? Si ponemos las manos así en posición abierta, a ver si podemos... Un segundito, voy a ver si puedo poner la cámara. Ahí está, a ver. Bueno, en realidad de esta forma sería, ¿no? Y justamente radio, ¿no? Y ahí es donde tomamos el pulso radial. Bueno, siguiendo todo por este lado, continúa la vena radial hasta la fosa antecubital. Eso era lo que quería mostrar. Bien. Y bueno, y ahí se forma antecubital, ¿no? Donde se une la vena cefálica media para formar la vena cefálica. Esto más o menos como para que nos vayamos ubicando anatómicamente. Y acá abajo hay un pequeño gráfico, ahí lo vamos a mostrar. Pero que se vea. ¿Están viendo bien, no, las imágenes? Les pregunto porque ayer estuve grabando una clase y cuando vi el video terminado no había pasado ninguna imagen. Solo se escuchaba lo que yo hablaba y se me veía a mí, pero no se veía... Sí, profe, se Sí, ve las profe, se ve bien. imágenes. Ah, listo. Bárbaro, gracias. Bueno, acá tienen la cubital de este lado, que es el lado contrario al dedo pulgar, ¿no? La radial, que es del lado del dedo pulgar, como para que tengamos una idea, ¿no? Si se ubican anatómicamente, cuando vemos a un individuo en los libros de anatomía, habrán visto la posición que coloca los brazos, con los pulgares extendidos hacia la parte externa del cuerpo y las palmas de la mano mirándolas de frente. Bueno, esa es la posición que yo quería mostrar. Entonces, esta sería externa y esta sería interna. Distal, la parte de la mano, el dorso de la mano, y proximal, bueno, acá esta vena cefálica, por ejemplo. Bueno, vieron radial por un lado, por este lado, cubital por este lado, hasta que llega la basílica media, cefálica media. Basílica es interna, ¿sí? Acá se transforma en axilar, y esta es cefálica, que es externa. Esto también sirve, saber esto de la anatomía, muchas veces decimos, ¿para qué nos sirve esto de saber esta parte anatómica, todas estas cuestiones? A veces, no en todos los casos, pero bueno, muchas veces, y sobre todo estos pacientes de cuidados críticos, tienen accesos venosos muy complicados, ¿sí? Y tenemos que buscar, y no solo con el sentido de la vista, ahí tenemos que desarrollar nuestros otros sentidos, ¿no? La vista y sobre todo el tacto, poder palpar
Y a veces ni siquiera de esa forma podemos llegar a, ni palpamos, ni observamos, ni nada. Entonces ahí buscamos estrategias que nos ayuden a colocar una vía. Y bueno, es esto de la anatomía, saber dónde están las venas, como para, por aproximación, buscar y tratar de encontrar. No sé si les ha pasado alguna vez de tener que colocar una vía en estas condiciones. A mí no me ha pasado mucho, pero bueno, a veces me ha pasado. Y es difícil, porque ahí está eso de tener que buscar y ver si está acá, movete un poquito para allá, para el otro lado, hasta que, bueno, hasta que la encuentran. También los pacientes que tienen un índice de masa corporal más elevado, con algún grado de obesidad, tienen, ya decimos que las venas son más profundas, entonces ahí ya cambiamos el ángulo del catéter venoso para obtener la profundidad necesaria para llegar a las venas y poder canalizar un paciente, ¿no? Bien, venas de las extremidades inferiores. La vena safena larga se forma a partir de una serie de ramificaciones venosas que provienen del arco venoso dorsal del pie. Estamos hablando de miembros inferiores, ¿no? La vena safena. Y acá tenemos venas superficiales de miembros inferiores, ¿no? La vena safena externa menor, que sería esta, ahí se puede ver, vena safena menor, recorre toda esta parte, ¿sí? Se origina detrás del malleolo externo, acá está el malleolo, este huesito que tenemos en esta parte exterior del pie, externa, ¿no? Detrás del malleolo externo, como continuación de la vena marginal externa del pie. Y acá abajo, no sé si lo llegan a ver, pero es la vena marginal del pie. Asciende, es decir, sube, ¿no?, por la cara posterior de la pantorrilla, en el tercio superior de la pierna, se hace subaponeurótica, para desembocar en la vena poplítea, que estaría acá atrás. Y hay una comunicación casi constante con la safena interna. Y de este lado está la vena safena mayor también. Esto como para que tengamos una idea también de dónde están ubicadas las venas de los miembros inferiores. Si bien no las vamos a canalizar muy seguido, pero hay que tener en cuenta que puede caber la posibilidad. La vena yugular externa, que ya la habíamos nombrado, se forma debajo de la oreja, desciende a lo largo del esternocleidomastoideo, perfora la fascia del cuello y finaliza en la vena subclavia. Y acá tenemos un pequeño gráfico, ¿sí? Vena yugular externa, está acá ubicada. Vena vertebral, más cerca de las vértebras, ¿no? La vena subclavia, acá vena yugular interna, está más en forma más interna, la externa es más superficial, la interna es más profunda, y acá está la vena cava superior, ¿no? Todas desembocan en la vena cava superior para entrar a la aurícula derecha. Y después, bueno, el ventrículo izquierdo, y hacen toda la continuación del circuito menor y circuito mayor de la circulación. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, y acá otro gráfico un poco más como para seguir avanzando y que nos quede bien claro esto. Y acá aparece la presencia de un catéter también, ¿sí? Que es este catéter de doble lumen. Pero bueno, volvamos un poquito a lo que estábamos hablando, que es la anatomía. Vena yugular interna,
estaría acá, este sería el lado derecho, del lado izquierdo sería esta, ¿no? Vena yugular externa, que es la más superficial, por eso es externa, ¿sí? Tanto esta como esta. Fíjense en que tanto la vena yugular interna como la vena yugular externa desembocan en la vena subclavia, en este caso la derecha, y de este lado sería la izquierda. Y acá hay un catéter que estaría ingresando a través, en este caso, ¿no?, de la vena yugular interna. Podría entrar directamente a la vena subclavia derecha el catéter. Y acá llegaría hasta la vena cava superior. Es un catéter venoso central. Técnica de punción de las venas de las extremidades. Bueno, es un poco como para reforzar también la técnica. Igualmente ustedes ya son enfermeros, enfermeras y ya lo saben. A ver que hay algo en el chat. Sí. Ah, bueno, no me acuerdo qué hacía referencia Idalia. Pero bueno, cualquier cosita me habla, si no. O no puede hablar, ¿no? Ya la clase pasada me parece que no podía hablar. Bueno, si alguien en algún momento lee que alguien escribe algo en el grupo, en el chat me dicen así o lo mencionan, abren el micrófono y lo mencionan. Así yo puedo contestar y estar atento acá también. Bien, técnica de punción de las extremidades, explicar el procedimiento al paciente. Esto es básico de enfermería. El lavado de manos y colocación del barbijo y guantes estériles. Estoy de viaje, profe, me refería a que se entendió. Ah, listo, está bien, gracias. Bien, técnica de punción, ya dijimos, ¿no? Explicar el procedimiento al paciente, el lavado de manos y colocación del barbijo y guantes estériles, aplicar un torniquete unos 10 centímetros por encima del sitio de punción, localizar la vena, realizar la asepsia de la superficie del sitio de punción, punzar con el bisel dirigido hacia arriba. Esto es muy fácil, explicado así, uno dice, bueno, ya está, listo, pero bueno, tiene algunas otras cuestiones, como el ángulo de introducción del catéter intravenoso, que a veces puede variar, dependiendo si son venas superficiales o más profundas, ¿sí? Lo de localizar la vena, vieron que muchas veces tenemos esa tendencia de palpar, 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 hacemos la asepsia, volvemos a palpar, hacemos la asepsia, volvemos a palpar. Eso a veces tiene que ver con una cuestión que, bueno, no tenemos tan clara la técnica o algunas inseguridades, pero bueno, ahí en realidad lo que hay que hacer es hacer la asepsia, palpamos, ¿no? Primero, hacemos la asepsia y ya está, nos pusimos los guantes y tenemos que tener a alguien que nos asista, porque también es una tendencia nuestra, ¿no? Como enfermeros, que muchas veces nos consideramos autosuficientes y decimos lo hago yo solo, pero en realidad estos procedimientos invasivos siempre es conveniente tener un compañero, alguien que nos asista, que esté con nosotros todo el tiempo. Acá faltaría, reviendo un poco esta técnica, les puedo decir que estaría faltando juntar los elementos también, ¿no? ¿Qué elementos necesito? Y entre ellos, aparte del catéter, aparte de la tubuladura, eh, la fijación con cinta o con un apósito transparente, ¿no? Como el Tegader, estaríamos necesitando el, el descartador, que para mí es casi, casi lo más importante de todo. El cargador, cualquier cosa dije. Es que me distrayeron con cosas externas a la clase, perdón. El descartador, eso es lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Por qué? Punzo, saqué el mandril y el descartador tiene que estar al lado. Así como saqué el mandril, tiré el mandril dentro del descartador. ¿Sí? Bueno.
Técnicas de punción de las venas, extremidades. Ah, continuamos, no me acordaba de esta partecita. Notar el retorno venoso o hacer progresar el catéter a través de la aguja. Una vez logramos el retorno venoso, progresamos el catéter, y a la vez que progresamos el catéter, vamos retirando el mandril, ¿sí? Ahí es donde descartamos el mandril, conectamos la tubuladura, ¿sí? Retiramos el torniquete también, conectamos el equipo de infusión, cubrimos el punto de punción con un apósito estéril, que ahora se usan los apósitos como Tegader, ¿no? Que había dicho. Tegader es marca comercial. Pero bueno, el apósito transparente, de preferencia, registrar en la hoja de enfermería. Es de preferencia, se cubre con el apósito transparente, pero hay que estudiar el tema de la fijación, que quede bien fijado para que no se pueda llegar a salir o el paciente se lo arranque fácilmente. Y bueno, la importancia de que quede registrado en la hoja de enfermería como parte de nuestros procedimientos. Y acá hay otro gráfico, que son venas del pliegue del codo. Vieron en un principio de la clase que yo les decía, a veces uno tiende a buscar lo más práctico, lo más fácil, pero bueno, porque evitamos un número indebido de punciones a un paciente, que no tiene que ser más de 2 por operador, pero bueno, siempre tratamos de ir un poco más a lo seguro. Entonces, los más seguros son estas venas, que son de fácil acceso, de fácil visualización, observación, se palpan mucho más fácil, muchas veces porque están más desarrolladas, ¿no? Y bueno, acá tenemos vena mediana del codo, la basílica, la vena mediana del codo, vena basílica continúa ahí, vena cefálica de este lado, la fosa cubital, vena cefálica y vena mediana del codo. Ventajas de la punción periférica: es una técnica fácil de dominar, fácil porque al principio, cuando recién nos recibimos de enfermeros, cuando recién empezamos a trabajar, cuesta muchas veces. Incluso lleva un periodo bastante importante lo de aprender a colocar una vía periférica. Yo me acuerdo como experiencia mía, personal, yo colocaba vía a los pacientes adultos, ¿no? Sin ningún problema, ya tenía un grado de pericia que me había llevado 10 años desarrollarlo, o sea que no, ustedes dirán, no, ya está, después de 10 años de ser enfermero, pero ¿qué pasó en esos 10 años? Pasé a otro servicio que era pediatría, yo quería hacer pediatría y era como que decidí pasar, pero en ese momento, en ese interín, me encontré con que no era tan fácil colocarle una vía a un paciente pediátrico. Si bien sabía hacerlo con un adulto, pero el cambio entre el pediátrico y el adulto fue como algo que me cambió un poco la vida de enfermero. Entonces me costó ese cambio. Me llevó un tiempo también. No me acuerdo cuánto tiempo, no quiero exagerar ni quiero tampoco disminuirlo. Pero me llevó un tiempo volver a adaptarme a la realidad del niño, distinta a la del adulto. El niño no colabora, el adulto sí, pero también hay adultos que no colaboran. Así que por ese lado es como que iba buscando la forma de igualar la cuestión, ¿sí? Y bueno, en el paciente de terapia intensiva a veces colabora, a veces no, porque uno dice, bueno, es un adulto, a veces decimos, está sedado bajo los efectos de determinados fármacos, como psicofármacos, pero a veces no, y hay situaciones donde está con una oxigenación baja, lo que produce hipoxia, hipoxemia, lo que produce alteración a nivel neurológico, por lo tanto no responde a órdenes simples, como quédese quieto, le explico que lo voy a punzar, no me quite el brazo.
Y bueno, en esas situaciones mueve el brazo, quita el brazo, grita, pega, hace casi lo mismo que un niño, ¿sí? Por eso, si bien es una técnica fácil de dominar, pero lleva su periodo, lleva un tiempo de evolución, ¿sí? Y se asocia a pocas complicaciones, más que una infiltración o una flebitis, no hay. Puede haber complicaciones mayores, sí puede haberlas, en el caso de fármacos como quimioterapia, algunos fármacos que pueden producir, aparte de la quimioterapia, hay otros fármacos que pueden producir necrosis, ¿sí? Si no se administran adecuadamente, o si se llegara a infiltrar la medicación, entonces puede producir necrosis. Son fármacos con algunos fármacos de riesgo, ¿sí? O fármacos que pueden producir mucho dolor también. La canalización de estas venas no interfiere las medidas de reanimación cardiopulmonar. Es decir, podemos estar haciendo reanimación cardiopulmonar, colocar un acceso venoso periférico sin ningún problema. A veces en algunas situaciones se coloca primero una vía periférica, después se coloca otra, entre medio se van utilizando las dos, entre que se va colocando una vía central a veces, y se va saliendo de la urgencia y de la emergencia utilizando las dos vías periféricas, hasta que se resuelva la situación donde se elige una de las vías, que es la que consideramos como de mejor calidad, donde pueda pasar mayor cantidad de líquido, de mayor calibre, en una ubicación lo mejor determinada posible por nosotros. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Quiero hacer a veces los parates estos de preguntarles, porque si no es como casi como un monólogo, como que hablo y nadie responde y bueno, espero que estén entendiendo. Y aparte que la clase se va muy rápido, si no. Pero bueno, vamos bien hasta ahora, me quedo tranquilo. Cualquier cosa escríbanlo si no pueden hablar. Bien, inconvenientes de la punción de las venas periféricas. Puede ser difícil o imposible su canulación en caso de colapso circulatorio. Cuando hay colapso circulatorio, es muy difícil la colocación, o casi imposible. Yo me acuerdo también de situaciones que hemos estado tratando de colocar vías durante mucho tiempo y no podíamos. Y después de mucho intentar, a veces llamar a otro compañero que venga, que nos ayude, lo lográbamos. O a veces llamábamos a alguien que nos ayude, venía ese alguien, tampoco podía, y en el interín, alguno de nosotros que estábamos ahí trabajando, encontrábamos una vena, colocando el lazo de un lado, colocando el lazo del otro brazo, y al fin de cuentas lo lográbamos. No sé si quieren contarme algo también de la experiencia de ustedes, que estaría bueno a nivel de colocación de vías. O bueno, a lo mejor no tienen tanta experiencia, pero pueden comentar algo también. Lleva un tiempo para... No se escuchó nada, yo no sé si es porque anda mal. Ay, qué lástima, no, perdón, no, yo no escucho nada. Ahora, ¿Cómo? nada, quería contar una experiencia. Ah, bueno, Verónica, Justamente, bueno, justamente de la colocación de vías. El año pasado, nosotros haciendo nuestra rotación por el hospital, nos sí, pasó que también, como nosotros éramos estudiantes de tercer año, eh, no o sea, en mi turno nos tocó varios compañeros que no podían encontrar
la vena a un paciente, pero a su vez tampoco los enfermeros de piso, o sea, los enfermeros con experiencia tampoco podían encontrarle. Y sí, es algo que pasa. Ahí me estoy acordando. Va, no sé si tenía algo más que contar para yo no tomar la palabra tampoco. ¿Cómo se resolvió? No, sí, ¿Se pudo resolver ese día o no? al final un compañero nuestro, sin experiencia, sí, pero fue un estudiante el que lo hizo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, son cosas que pasan, Verónica, eso sí. Saben que, bueno, voy a dejar de compartir un ratito y después retomo. Así puedo poner mi cámara. Eh, Justamente me encantó esa experiencia. Bueno, el otro día sí, yo con unos estudiantes de enfermería nos tocó colocar vía y bueno, nada, no pudimos. No pudieron ellos, no pudimos nosotros, no pudimos no pudieron los enfermeros y bueno, después ya nosotros nos fuimos. Después esta semana preguntaría a ver qué pasó, porque era una paciente con unas venas muy, muy difíciles realmente. Una paciente oncológica con mucho tiempo ya no, oncológica no, diabética. Paciente diabético también es un paciente muy complicado para colocar una vía. Así que, y después, hace unos días justo me encontré con un colega que no lo veía hace unos 20 años. Imagínense el tiempo que han pasado. Y le cuento que yo, hay una anécdota que tuvimos con él, que siempre la cuento, pero es como la anécdota. Y no lo vi más a él, se lo conté el otro día que lo vi después de 20 años de casualidad, en un curso que estamos haciendo juntos. ¿Y cuál era esa anécdota, no? Eh, Me acuerdo que tomábamos la guardia en un servicio, era una unidad de trasplante renal, ya hace muchos años de esto, ¿no? 20 años. Y había unos compañeros que estaban intentando colocar una vía a un paciente. Ya lo habían pinchado como 10 veces. Entonces mi compañero dice, no, dejen que nosotros ya tomábamos la guardia, así que vayan, nosotros ahora le colocamos. Y yo en mi cabeza decía, le colocarás vos, porque era re difícil. Así que, y me río solo porque, bueno, porque se lo conté a este compañero, ¿no? Y entonces él pincha 2 veces, no puede. Y me mira, bueno, Miguel, te toca a vos. Yo que tenía más inseguridades en ese tiempo que, bueno, no se imagina. Porque todos en algún momento aprendimos y no sabíamos. Y saben que tuve, yo digo la suerte siempre, de colocarla de una. Pinché, ya la busqué, la vi, la encontré, dije, esta es la vena. Pero es como recomendación, hay que tomarse todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo, ¿sí? Eh, Colocar el lazo, estar seguros. Estas son cosas que también muchos compañeros en la práctica nos lo dicen, compañeros que tienen como más experiencia, ¿no? Y nos dicen, ustedes tienen que yo se los estoy diciendo a ustedes ahora, ¿no? Poner el lazo, buscar, tomarse su tiempo, no hay apuro, no hay otro enfermero con más experiencia, no, soy el único. Y es como que eso también, y darle seguridad al paciente, porque si no le demostramos